No sé por qué lo hice. Bueno, en realidad sí lo sé, pero prefiero pensar que no. Porque si empiezo a admitirlo todo desde ya, lo que viene después va a sonar aún peor. Pero venga, lo suelto sin rodeos, me acosté con el hermano de mi marido. Así empieza todo. Sin excusas, sin justificaciones baratas. Un día estaba haciendo café en casa, tan tranquila, y al siguiente, tenía a Raúl, el hermano pequeño de Marcos, mirándome desde la puerta de la cocina con esa cara de sabemos que esto está mal, pero también sabemos que no vamos a parar. Y no fue un accidente ni un momento de borrachera. Fue algo que llevaba tiempo gestándose. Algo que empezó casi sin darnos cuenta, en las cenas familiares, en las miradas largas cuando nadie más miraba. En los silencios incómodos que poco a poco empezaron a gustarme más de la cuenta. Raúl no era como Marcos. Donde Marcos era rutina, Raúl era chispa. Donde mi marido llegaba a casa muerto, con olor a gasoil y sin ganas de hablar, Raúl aparecía con una cerveza fría y una historia que te hacía reír aunque tuvieras el día torcido. Era descarado, mal hablado, y probablemente un desastre de persona. Pero tenía eso que te arrastra, que te sacude de la monotonía como si alguien abriera las ventanas en pleno diciembre. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Fue en casa de mi suegra, en su cumpleaños. Todos estaban en la terraza, bebiendo y hablando de política. Yo entré en la cocina a por más hielos. Raúl también. Y ahí, entre la cubitera y la puerta del congelador, me besó. Fue corto, fue sucio, fue increíble. Después fingimos normalidad. Él volvió con los hielos, yo con una bandeja de jamón. Y nadie sospechó nada. Pero ya habíamos cruzado la línea. Ese fue el principio. No de la historia de amor, ni de una doble vida, sino del desastre. Porque lo que no sabía en ese momento es que ese primer beso, iba a detonar una cadena de mierda que iba a romperlo todo. Y no como en las películas. En la vida real las cosas no se rompen con gritos y lágrimas, sino con silencios, con cambios de mirada, con el momento exacto en que alguien nota que algo ya no encaja. Y fue Marcos el que lo notó. No por el móvil, ni por una conversación sospechosa. Lo notó porque una noche, Raúl dejó algo en mi mesilla. Algo tan estúpido como un mechero. Uno que yo ni siquiera me di cuenta que había allí, pero Marcos sí. Y ahí empezó la verdadera historia. La historia de cómo me pilló. De cómo me enfrentó. Y de lo que me hizo después. Marcos nunca ha sido de los que explotan, ni de esos que montan un numerito delante de la familia o los amigos. Es el tipo de hombre que observa en silencio, que se calla lo que piensa hasta que ha armado todo el puzzle en su cabeza, hasta que no le queda ninguna duda. Y eso fue precisamente lo que hizo. Yo no me di cuenta de nada. Seguía creyendo que lo teníamos todo bajo control. Raúl y yo apenas nos escribíamos. Nada de mensajes, nada de llamadas. Nos veíamos en momentos puntuales, en casa de su madre, en algún cumpleaños, y fingíamos como si nada. Nos mirábamos cuando nadie miraba. Una sonrisa a medias. Un roce al pasar. Todo limpio, todo rápido, sin rastros. Pensaba que éramos listos. Pensaba que nadie lo notaba. Pero claro, no contaba con que Marcos, mi marido de 10 años, me conocía mejor que yo misma. La noche en que todo empezó a irse a la mierda fue un martes. No pasó nada especial ese día, y tal vez por eso fue tan jodido. Porque no había motivos para sospechar que Marcos supiera algo. Estábamos en el salón, yo con el portátil en las piernas haciendo que trabajaba, y él viendo un documental sobre no sé qué tema que no le interesaba realmente. Llevaba días raro, hablaba poco, pero tampoco era algo fuera de lo común en él. Siempre ha sido de silencios largos, de guardarse las cosas.
Yo no le di importancia. De hecho, pensé que estaba más tranquilo que de costumbre. Pero esa noche, justo cuando me levanté para ir a la cocina, me dijo, ¿dónde está el mechero rojo? Me giré sin entender. No fumo, él tampoco. Nadie fuma en casa. Me quedé parada, sin saber qué contestar, hasta que solté, ¿qué mechero? Y ahí fue cuando me di cuenta. La pregunta no era inocente. Su tono no era casual. No estaba buscando un mechero. Estaba buscando una reacción. Me miraba fijo. No con rabia, no con celos, sino con esa cara de quien ya sabe la respuesta y solo quiere ver cómo lo manejas tú. Contesté como pude. Le dije que ni idea, que quizás se lo había dejado a alguien, que igual venía de casa de su hermano, que el otro día lo vi en la terraza fumando. Pero sabía que era inútil. Ese mechero llevaba días en mi mesilla, entre libros, gafas, y una crema de manos. No me había dado cuenta de que estaba ahí, ni me pregunté de dónde había salido. Raúl lo debió dejar sin querer. O quizás no tan sin querer. Marcos no respondió nada. Solo se levantó, fue al dormitorio, y volvió con el mechero en la mano. Lo dejó en la mesa del comedor, como si fuera una prueba. Y se sentó frente a mí. Ni una palabra. Yo sentí el estómago en los pies. Me sudaban las manos. Me pasé la lengua por los labios como si eso fuera a darme tiempo. Tenía que inventar algo, rápido, creíble, algo que cerrara el tema. Pero no me salió nada. Nada. Ni siquiera una excusa barata. Me quedé mirando el mechero como si pudiera hablar por mí. Como si pudiera decirle que no era lo que pensaba. Que todo estaba bien. Que no pasaba nada. ¿Me vas a decir la verdad o seguimos jugando?, soltó, con esa calma que da más miedo que los gritos. Me encogí de hombros, como si no supiera de qué hablaba, pero él no se movió, no parpadeó, no hizo ningún gesto. Me di cuenta de que ya no tenía sentido fingir. No había ninguna historia que pudiera colar. No podía decir que era mío. Ni que alguien me lo había prestado. Ni que me lo encontré. Nada tenía sentido. Estábamos ahí, los tres, él, yo, y el puto mechero. ¿Con Raúl?, preguntó sin levantar la voz. No usó apodos ni insultos. No dijo tu amante ni el cabrón de mi hermano. Dijo su nombre, como si le costara tragárselo. Yo no contesté. No porque no quisiera, sino porque no podía. Me temblaban los labios, pero no de miedo. Era otra cosa. Era esa sensación de saber que te han pillado en algo que no se puede arreglar. Que no hay marcha atrás. Que todo se ha roto en un segundo. Lo miré a los ojos, esperando algún tipo de reacción, una bronca, un golpe a la mesa, lo que fuera. Pero no hizo nada de eso. Simplemente se levantó, cogió el mechero, se lo guardó en el bolsillo, y dijo, necesito salir un rato. Y salió. Sin abrigarse, sin coger las llaves del coche, sin mirar atrás. Solo se fue. Yo me quedé en el salón, con el portátil encendido y la pantalla en negro. Sentía que el aire pesaba, que no podía moverme. Quise llamar a Raúl, pero no lo hice. Quise llorar, pero tampoco. Me quedé allí, congelada, sin saber qué hacer. No sabía si él iba a volver, si iba a hablar con su hermano, si iba a contarle a su madre, si iba a hacer algo de lo que luego se arrepintiera. Y lo peor es que, en el fondo, no podía culparle. Una hora después volvió. Venía empapado, porque había empezado a llover. Se quitó los zapatos, entró al dormitorio, se cambió de ropa, y volvió al salón. Se sentó en el mismo sitio de antes. Yo no dije nada. Él tampoco.
hasta que, sin mirarme, dijo, quiero que me cuentes todo. Desde el principio. Todo. Lo dijo sin amenazas, sin tono violento. Pero con esa firmeza que te obliga a obedecer. Y eso hice. Le conté todo. Desde el primer beso en casa de su madre, hasta el último encuentro que tuvimos hacía apenas 2 semanas. No me guardé nada. Ni los lugares, ni las veces, ni los detalles. Me escuchó entero. No me interrumpió ni una vez. Ni una pregunta, ni un reproche. Solo escuchaba. Asentía a veces, pero sin emoción. Cuando terminé, se levantó, fue al baño, y al volver me dijo, duermes en el sofá. Y se fue a la habitación. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque sabía que ya no tenía derecho a dormir tranquila. Sabía que lo había destrozado todo. Y lo peor era que todavía no sabía hasta qué punto. El día siguiente fue aún más tenso que la noche anterior, y eso que apenas habíamos dicho 5 frases entre los dos. Me levanté temprano, con la espalda molida por el sofá, y encontré a Marcos ya vestido, sentado en la mesa de la cocina con una libreta delante. Tomaba café, como siempre, pero no había puesto la cafetera para mí. Nunca lo había hecho. Era una tontería, pero noté el mensaje. Estaba tan serio que me dio miedo hablar, pero también sabía que callar solo iba a alargar lo inevitable. Me senté al otro lado de la mesa, sin decir nada. Él pasó la página de la libreta y apuntó algo más. No era trabajo. No era una lista de la compra. Era una lista de preguntas, y lo supe porque, sin levantar la vista, dijo, ahora quiero las respuestas. No había ironía, ni sarcasmo. Estaba completamente frío, casi profesional. Me preguntó si alguna vez habíamos quedado en nuestra casa. Le dije que no. Era cierto. Nunca lo traje aquí. Me preguntó cuántas veces había pasado. Dije que no las había contado, pero que serían 7 u 8. Me preguntó si alguna vez había sentido culpa. Dije que sí, desde la primera vez. Me preguntó si lo quería a Raúl. Contesté rápido, sin pensar, no. Él levantó la vista por primera vez, y preguntó, ¿y a mí? Esa sí que no me la esperaba. Me quedé bloqueada. No porque no tuviera respuesta, sino porque no me sentía con derecho a darla. Pero él insistió, te he preguntado algo. Y lo dijo mirándome a los ojos, sin parpadear. Le dije que sí, que claro que lo quería, que siempre lo había querido, pero que me había sentido sola. Y ahí se jodió todo. Se levantó de golpe, la silla se fue para atrás, y gritó algo que nunca le había oído decir, ¿sola de qué? ¿Sola cuándo? ¿Sola cómo? Golpeó la mesa con el puño. Me levanté también, porque me vi venir lo peor, pero no hizo nada más. Se giró y se apoyó en la encimera, de espaldas a mí. Estuvimos así un rato, en silencio, hasta que me atreví a hablar otra vez. Le dije que no estaba justificando lo que hice, que sabía que estaba mal, que sabía que le había fallado, pero que llevaba mucho tiempo sintiéndome desconectada, invisible, ignorada. Que él llegaba a casa y no hablaba, que no me tocaba, que parecía vivir conmigo como si fuera una compañera de piso. Se rió. No una risa divertida, sino una risa rota. Se dio la vuelta y dijo, y en vez de decírmelo, decidiste tirarte a mi hermano. Me tapé la cara con las manos. No había cómo responder a eso. Porque tenía razón. Había tenido 1000 oportunidades para hablar, para gritar, para exigir. Pero elegí callar, guardar resentimiento, y buscar lo que necesitaba en otro sitio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó. Has jodido todo. No solo nosotros. Mi madre, mi hermana, mis sobrinos.
Esto va a reventar por todos lados. ¿Qué cojones esperabas? ¿Que lo íbamos a dejar pasar como si nada? ¿Que íbamos a ir todos a comer los domingos como si aquí no hubiera pasado nada? No supe qué decirle. Él tenía razón. Yo me había metido en algo que no era solo mío. Había convertido una crisis de pareja en una bomba familiar. Cuando me senté otra vez, él se quedó de pie. Caminaba por la cocina como si estuviera encerrado en una jaula. Luego agarró su chaqueta, se la puso y dijo, voy a hablar con Raúl. Me levanté de golpe. Le supliqué que no lo hiciera, al menos no todavía, que dejara pasar un poco de tiempo, que las cosas estaban muy calientes. Le dije que no quería que esto acabara en una pelea. Me dijo que ya no dependía de mí. Que si no quería que acabara en una pelea, haberlo pensado antes. Le rogué que al menos me dejara ir con él, pero dijo que no, que esto era entre ellos dos, que yo ya había hecho suficiente. Cuando salió de casa, sentí un vacío que no puedo explicar. No era culpa, aunque la tenía. Era algo más seco, más duro. Era como saber que todo lo que había construido durante 10 años acababa de colapsar en cuestión de 2 días, y no había manera de levantarlo otra vez. Me senté en el sofá, el mismo donde había dormido, y me quedé ahí, con las piernas dobladas, temblando. No sabía si llamar a Raúl para avisarle o si esperar. Pensé en la conversación que iban a tener, en los reproches, en los gritos, en lo que iba a salir a la luz. Porque por mucho que yo hubiera contado la historia entera, Marcos tenía su versión. Y Raúl, con su arrogancia y su falta de filtros, iba a decir algo que lo jodiera más aún. 2 horas después, Marcos volvió. Llevaba la cara blanca. No parecía ni él. Entró en casa sin decir palabra. Fue al dormitorio, metió 2 mudas en una mochila, cogió su portátil, su cargador, y volvió al pasillo. Me voy unos días, dijo. Voy a quedarme en casa de Sergio. Sergio era su mejor amigo desde la infancia. No supe qué decirle. Quise abrazarlo, detenerlo, decirle que habláramos más. Pero me dijo que no estaba preparado para eso. Que si se quedaba, iba a acabar odiándome. Que necesitaba espacio. Le pregunté si esto era el principio del final. Me miró y dijo, no lo sé. Pero desde luego no es el principio de nada bueno. Y se fue. No cerró la puerta fuerte, no hizo un drama. Solo desapareció del marco y bajó las escaleras. Me quedé sola, con las luces apagadas. No tenía ganas de encender nada. Ni la tele, ni la radio, ni el móvil. Apagué el wifi. Me quité la ropa, me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza. No dormí. Me pasé toda la noche con los ojos abiertos, repasando cada palabra que habíamos dicho, cada mirada, cada error. Me pregunté por qué no hablé antes, por qué no paré cuando aún podía, por qué no fui valiente para enfrentar mis vacíos sin meter a su hermano en medio. Me pregunté si Marcos me perdonaría alguna vez. Me pregunté si yo me lo merecía. Al día siguiente, abrí el móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Raúl. Ningún mensaje. Apagué el móvil otra vez. Cuando Marcos se fue aquellos días, yo pensé que su silencio era temporal, que necesitaba espacio y nada más, que eventualmente volvería y hablaríamos con más calma, que podríamos sentarnos a intentar recomponer algo, aunque fuera una versión mediocre de lo que habíamos sido. Me equivoqué por completo. Marcos no se fue a ordenar su cabeza, se fue a planificar lo que él llamó más tarde poner las cosas en su sitio. Y yo no tenía ni idea de lo que significaba eso hasta que empecé a verlo desarrollarse delante de mí. No fue una venganza impulsiva ni violenta. Fue un plan calculado, frío, organizado, lleno de acciones pequeñas que juntas acabaron golpeándome con una fuerza que no supe anticipar.
El primer golpe lo recibí sin darme cuenta. Me desperté un viernes y, como cada mes, fui a pagar varias suscripciones que solíamos tener compartidas. La primera sorpresa fue que mi tarjeta estaba rechazada. Pensé que era un error puntual. Entré en la aplicación del banco y vi movimientos que no reconocía. Marcos había transferido todos nuestros ahorros a una cuenta suya. No había dejado nada más que el saldo básico para gastos pequeños. Llamé al banco, pedí explicaciones, y me dijeron que la cuenta estaba a nombre de ambos, pero que él tenía autorización para mover el dinero. Yo me quedé callada. Al colgar, me quedé sentada en la cama durante varios minutos, intentando asimilar que nuestro colchón económico ahora era suyo y que yo no tenía derecho a reclamar nada porque estaba todo hecho dentro de la legalidad. Lo llamé. No contestó. Le mandé un mensaje que decía, necesitamos hablar de lo de la cuenta. No me respondió. 2 horas más tarde recibí un mensaje de Sergio, el amigo de Marcos. Dice que él hablará contigo cuando le parezca adecuado. No insistas. Ahí entendí que no solo se había distanciado de mí, sino que había buscado a alguien que hiciera de muro, alguien que filtrara todo, alguien que me obligara a no tener acceso directo a él. Y eso, viniendo de Marcos, era una declaración de guerra. Lo siguiente en su plan apareció el lunes. Yo estaba en el trabajo y sonó mi móvil. Era mi suegra. Cuando vi su nombre en pantalla sentí un escalofrío. No habíamos hablado desde el cumpleaños donde todo empezó. Contesté. Su voz era seca, cortante, sin ningún rastro de cariño. Me pidió que fuera a su casa esa misma tarde. No dijo por qué. No dijo para qué. Solo dijo, ven. Pasé toda la jornada con el estómago encogido. Mi jefe incluso me preguntó si estaba bien porque me vio más pálida de lo normal. Le dije que estaba resfriada. Cuando llegué a casa de mi suegra encontré a toda la familia de Marcos reunida, su madre, su hermana, 2 de sus primos, y Raúl. Él no me miraba. Estaba sentado en silencio, con las manos entrelazadas, como un niño castigado. Yo entré sin saber qué hacer. Mi suegra me indicó que me sentara. Nadie me ofreció agua, nadie rompió el hielo. Fue ella quien habló primero. Dijo que Marcos les había contado todo, absolutamente todo, con detalles que él mismo había obtenido de mí. Dijo que no entendía cómo había podido hacerle algo así a su hijo, que la familia siempre me había tratado bien, que durante años me habían abierto la puerta de su casa y yo había traicionado su confianza con el peor hombre posible para hacerlo. Me dejó claro que, pasara lo que pasara con Marcos, para ellos yo ya no era parte de nada. Dijo que prefería que lo supiera para no presentarme allí nunca más. Raúl seguía sin mirarme. Estaba serio, distinto, como apagado. Mi suegra se giró hacia él y, delante de todos, le dijo que se había convertido en una vergüenza para la familia, que no sabía cómo volvería a mirarlo como hijo si tenía la capacidad de hacer lo que hizo. Él intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. Le dijo que de él se esperaba cualquier tontería, pero que nunca pensó que fuera capaz de clavársela a su propio hermano. Luego se volvió hacia mí y me dijo que esperaba que estuviera contenta, porque entre los dos habían conseguido partir a la familia en 2. No contesté nada. No porque no quisiera, sino porque cualquier palabra iba a ser gasolina para un incendio que ya estaba fuera de control. Cuando me levanté para irme, escuché a la hermana de Marcos decir, ojalá te hubieran pillado antes. No supe si quería llorar o salir corriendo. Hice lo segundo. Al llegar a casa, me encerré en el baño y me quedé sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, durante casi 1 hora. No lloré. Solo respiré intentando mantenerme entera. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, mi jefa me llamó a su despacho. Había recibido un correo anónimo con capturas de mensajes entre Raúl y yo. No eran explícitos,
porque casi no nos escribíamos, pero había frases que, fuera de contexto, daban la sensación de una relación íntima. Mi jefa, con mucha seriedad, me dijo que si aquel correo llegaba a recursos humanos o a algún cliente, la imagen de la empresa podría verse afectada, y que por eso me recomendaba pedir vacaciones de inmediato y mantenerme lejos unos días. Yo supe en ese momento que el correo no era anónimo. Era Marcos. Él había tomado ese camino, no denunciarme, no gritarme, no insultarme, sino aislarme económicamente, familiarmente y profesionalmente. Me estaba dejando sin espacio para respirar, pero lo estaba haciendo con una frialdad que me descolocaba aún más que si hubiera venido a decirme las cosas a la cara. Ese mismo día recibí un mensaje suyo: ya he hablado con quien tenía que hablar. No te preocupes, no perderás tu trabajo. No quiero hundirte. Solo quiero que entiendas lo que has provocado. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. Era como si me estuviera diciendo que podía hacerme mucho más daño, pero que estaba eligiendo un punto medio donde no me destruía del todo, pero tampoco me dejaba levantarme con facilidad. Un castigo controlado. Un recordatorio permanente. Esa misma tarde, Raúl me escribió por primera vez desde que Marcos habló con él. El mensaje decía: no vuelvas a llamarme. No vuelvas a buscarme. No quiero saber nada de ti. No por mí. Por mi hermano. Me quedé quieta leyendo esas líneas. Raúl, que siempre había sido impulsivo, provocador, desvergonzado, se había convertido en un muro que no podía mover. No era por culpa. No era por vergüenza. Era porque Marcos había sabido llegar más profundo que yo. Había conseguido que Raúl lo eligiera a él. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Por la noche, Marcos vino a casa. No me avisó. Entró, encendió la luz del salón, se quedó de pie frente a mí y dijo que necesitábamos hablar seriamente de lo que iba a pasar con nuestro matrimonio. Yo esperaba gritos, reproches o incluso llanto, pero vino con algo mucho peor: un papel. Era un documento informal donde había anotado cambios en nuestras cuentas, gastos compartidos, el coche, la casa, las vacaciones reservadas para verano, todo desglosado como si ya estuviéramos negociando un divorcio. Me preguntó qué quería hacer yo. No supe qué contestar. Me dijo que él no iba a tomar decisiones precipitadas, que no iba a actuar como un loco, pero que no pensara ni por un segundo que esto iba a olvidarse con una conversación o con promesas de cambiar. Dijo que si seguíamos juntos, sería bajo condiciones completamente nuevas, donde la confianza tendría que reconstruirse centímetro a centímetro, y que él decidiría el ritmo. Luego dijo algo que me atravesó como un cuchillo. Dijo: esto no es venganza. Esto es consecuencia. Lo dijo sentado, tranquilo, con los brazos cruzados. Yo intenté preguntarle si aún me quería, si había alguna posibilidad de recuperar lo nuestro, pero me interrumpió: ahora no tienes derecho a hacerme preguntas de ese tipo. No hoy. No después de lo que has hecho. Y se fue otra vez, dejándome sola en un salón que parecía más grande que nunca. Durante los días siguientes, cada movimiento suyo llevaba una intención clara. No era violencia, no era insulto, no era castigo físico. Era algo peor: era mostrarme, con cada acción, que ya no tenía ningún control sobre nada, que él dirigía el rumbo y que yo solo podía seguirlo o perderlo para siempre. Me dejó claro que no iba a esconder lo ocurrido dentro de casa. Había hablado con su familia, con su círculo cercano, con su hermano. Yo ya era la persona que había roto algo que él valoraba más que el matrimonio: la confianza familiar. Y aunque duela admitirlo, la venganza de Marcos funcionó. No porque me hundiera, sino porque me obligó a enfrentar la magnitud real de lo que había hecho. Me dejó sin excusas. Sin escapatorias. Sin nadie que me sostuviera. Durante las siguientes semanas no hubo avances,
ni acercamientos reales, ni escenas melodramáticas, ni reconciliaciones forzadas. Compartíamos la casa, pero no compartíamos absolutamente nada más. Marcos dormía en el cuarto pequeño, que antes usábamos como despacho. Yo seguía durmiendo en la habitación principal, aunque ya no se sentía como tal. El ambiente era tan denso que incluso preparar un café era un acto incómodo, porque sabías que si él entraba a la cocina en ese momento, ninguno iba a hablar y los dos haríamos cualquier cosa por salir cuanto antes. Cada encuentro era tenso, casi técnico, como si fuéramos compañeros de piso que se toleraban apenas lo justo para no discutir. Nunca pensé que dos personas que habían compartido tantas cosas podían llegar a ese punto, pero ahí estábamos. El día en que hablamos por fin, no lo provocó ningún evento dramático, ni una pelea, ni un intento de reconciliación. Fue un sábado por la tarde, uno de esos días sin rumbo, donde el silencio es lo único que ocupa el salón. Marcos entró, apagó la tele que yo estaba viendo y se sentó frente a mí. No me pidió permiso ni avisó. Dijo que necesitábamos tener una conversación clara, sin vueltas. No usó un tono agresivo, pero su forma de hablar era seca, directa, sin lugar para interrupciones ni excusas. Me miró a los ojos como pocas veces lo había hecho en la vida y me dijo que llevaba semanas evaluando qué hacer con su vida, que había hablado con su terapeuta, con su madre, con su abogado, y que ya no podía seguir con una convivencia que solo prolongaba el malestar de ambos. Me dijo que no me odiaba, que no deseaba mi ruina, pero que tampoco podía continuar sintiéndose rehén de una situación que él no provocó. Me preguntó si yo quería salvar el matrimonio. La forma en la que lo dijo me dejó paralizada, porque no lo dijo desde el dolor o desde el rencor, sino como quien hace una encuesta. Yo asentí con la cabeza y luego dije que sí, que todavía quería intentarlo, que no sabía si era posible, pero que no quería tirar todo por la borda. Me preguntó por qué. Me pidió una razón clara, no una justificación genérica. Dijo que necesitaba escuchar algo que tuviera sentido. Me quedé callada unos segundos, porque no quería repetir frases que ya no significaban nada. Le dije que lo quería, que seguía queriéndolo, pero que había actuado como una cobarde, que me había rendido en vez de luchar por lo nuestro. Le dije que me dolía haberlo traicionado, no solo como pareja, sino como persona, porque me había fallado a mí misma más que a él. Marcos no contestó de inmediato. Respiró hondo, se apoyó en sus rodillas, y dijo que eso no era suficiente. Que una relación no se reconstruye con culpa, ni con frases como me equivoqué. Me dijo que no quería vivir con una versión mansa de mí, que no quería una esposa que se pasara los días pidiendo perdón o caminando con miedo a equivocarse otra vez. Me preguntó si estaba preparada para cambiar de verdad. Le dije que sí, pero él insistió, no hablo de cambiar para que esto funcione. Hablo de que cambies tú. Que no seas la mujer que guarda todo, que se encierra en sí misma, que se llena de frustración y luego se va con otro hombre. Porque si eso no cambia, ni aunque yo quisiera, esto no va a durar nada. Le pregunté qué quería hacer entonces, si aún tenía dudas, si veía una mínima posibilidad de empezar desde algún punto. Me respondió que lo estaba considerando, que no descartaba la terapia de pareja, que no descartaba darnos unos meses para observar si aún había algo que pudiera sostenernos, pero que necesitaba que yo también hablara con alguien, que me metiera en terapia individual y dejara de actuar como si todo lo que había hecho fuera producto de un momento de debilidad. Me dijo que no podía seguir siendo el adulto emocional de la casa, que estaba harto de cargar con todo mientras yo simplemente me dejaba llevar. Asentí. Le dije que lo haría. Que ya había pedido una primera sesión con una psicóloga, que estaba esperando que me confirmaran el día. Me preguntó si era verdad o si era otra manera de calmarlo. Le mostré el correo con la cita. No dijo nada. Se levantó, fue a por un papel que tenía en su mochila y lo dejó sobre la mesa. Era una hoja con 2 columnas. En una ponía condiciones para intentarlo, en la otra consecuencias si no se cumplen.
Me pidió que la leyera en silencio. Lo hice. Las condiciones no eran imposibles, pero eran firmes. 0 contacto con Raúl, acceso compartido a mis redes, inicio inmediato de terapia. Revisión semanal del estado de la relación con fechas concretas para hablar de lo que sentíamos. Las consecuencias, en caso de que alguna de esas condiciones no se cumpliera, eran claras: separación sin negociación, sin vuelta atrás. Me preguntó si aceptaba. Le dije que sí. Me pidió que firmara. Firmé. Después se sentó otra vez y me miró fijamente. Me dijo que él no tenía ninguna garantía de que esto fuera a funcionar, que parte de él todavía estaba roto, que parte de él todavía no entendía cómo había llegado a este punto. Dijo que a veces se despertaba y sentía que vivía con una desconocida, que todavía no podía mirar mis fotos sin sentir rabia, que incluso me evitaba porque temía decir algo que no pudiera retirar. Le dije que lo entendía. Le dije que no esperaba perdón rápido, que sabía que esto iba a doler durante mucho tiempo. Le agradecí que aún así quisiera intentar algo. Me dijo que no lo hacía por esperanza, sino por respeto a los años compartidos, por la historia, porque no quería quedarse con la duda de si todo había sido una mentira o si simplemente nos habíamos convertido en personas distintas. La conversación duró casi 3 horas. No hubo abrazos, ni llantos, ni reconciliación física. Fue una negociación emocional, directa, sin adornos. Y al terminar, Marcos se levantó, apagó la luz, y me dijo que iba a salir a caminar. No es por ti, me aclaró, es por mí. Necesito estar solo un rato. Lo vi salir y me quedé allí, con la hoja firmada sobre la mesa, sintiendo que acabábamos de firmar un pacto incómodo, lleno de dudas, pero quizás también el primer paso hacia algo diferente. Han pasado ya 3 meses desde aquella conversación. No fueron días fáciles, ni semanas tranquilas, ni hubo un avance claro y constante como se ve en las películas. Fueron días largos, llenos de silencios que ya no eran hostiles, pero tampoco cómodos. Lo que había entre nosotros no era paz, pero tampoco guerra. Era otra cosa, un espacio donde los dos estábamos intentando no repetir el desastre, sin saber todavía si quedaba algo más que una voluntad compartida de no tirar por completo los recuerdos a la basura. Lo primero que tuve que aceptar fue que Marcos no me iba a devolver el afecto de inmediato. Ya no había besos por costumbre, ni palabras suaves por compromiso, ni caricias automáticas en el sofá. Todo eso estaba suspendido. Cada gesto tenía que ser reconstruido desde cero. Yo no podía exigir, ni reclamar, ni tampoco pretender que él reaccionara según mis ritmos. Tenía que respetar su proceso, aunque a veces me desesperara. Comencé la terapia tal como había prometido. Las primeras 2 sesiones fueron duras porque me costaba hablar sin justificarme. La psicóloga me paraba cada vez que intentaba decir lo hice porque me sentía sola o me equivoqué, pero me obligaba a ir al fondo, a entender por qué había permitido que una insatisfacción se convirtiera en una traición. Me ayudó a reconocer que no había enfrentado los conflictos con Marcos porque había aprendido a evitar el conflicto desde niña. Que en lugar de hablar, de confrontar, de expresar lo que me molestaba, me refugiaba en la falsa calma de callar hasta que todo estallaba. Y que esta vez no fue una pelea lo que estalló, fue una acción que no podía deshacerse. No me gustó escuchar eso, pero era verdad. Durante ese tiempo, Marcos también seguía su propio camino. No me contaba mucho de sus sesiones, pero a veces me dejaba ver fragmentos. Me decía que todavía sentía rabia, pero que estaba aprendiendo a separarla de su identidad. Que ya no quería vivir como un hombre que fue traicionado, sino como alguien que tuvo una crisis matrimonial y que intentó resolverla con dignidad. Me impresionaba escucharlo hablar así, con esa claridad, esa firmeza, como si a pesar de todo no hubiera perdido del todo su centro. Yo, en cambio, seguía en un proceso más lento, más lleno de inseguridades.
Me sentía como alguien que ha causado un accidente grave y que ahora tiene que aprender a conducir otra vez, con miedo, con dudas, con la mirada atenta de todos alrededor esperando a ver si vuelve a chocar. La familia de Marcos no volvió a llamarme. No esperaba que lo hicieran. Raúl desapareció por completo. Sé que pidió un traslado en su trabajo y se mudó a otra ciudad. No le deseo nada malo, pero tampoco siento que deba escribirle. Lo que pasó entre nosotros no fue amor, ni conexión real, fue una vía de escape que se disfrazó de deseo cuando en realidad era frustración mal manejada. No quiero verlo nunca más. No porque me genere rechazo, sino porque no tiene sentido. Su presencia solo sería un recordatorio constante de todo lo que rompí. Marcos y yo hemos tenido conversaciones semanales, como habíamos acordado. Algunas eran mecánicas, otras más sinceras. En una de ellas le pregunté si aún me veía como su mujer. Me dijo que no lo sabía, que algunas mañanas sí y otras no, que a veces se despertaba y me miraba con algo de cariño, pero otras veces se le venía a la mente todo lo que pasó y sentía que estaba durmiendo junto a alguien que no conocía. Le pregunté si eso iba a cambiar. Me respondió que dependería de mí, pero también de él. Que no podía prometerme nada. Que él también tenía que reconstruirse. Poco a poco, empezamos a convivir sin tensión. Nos reímos una vez viendo un programa de televisión y no fue incómodo. Nos tocamos la mano al pasar en la cocina y no nos retiramos. Un día él cocinó mi plato favorito y yo le agradecí sin hacer un escándalo de eso. Fueron pequeños gestos que no decían estamos bien, pero sí decían estamos intentando. Y para mí, eso ya era mucho más de lo que merecía después de todo lo que había provocado. Con el tiempo, empecé a entender algo que antes no podía ver. Mi traición no fue solo un acto físico. Fue una declaración inconsciente de que prefería huir a hablar. De que en lugar de asumir lo que estaba mal en nuestra relación, prefería abrir una puerta hacia otra cosa, más fácil, más inmediata, menos compleja. Y eso fue lo más injusto de todo. Porque Marcos no era perfecto, pero estaba ahí. Siempre estuvo. Aunque hablara poco, aunque fuera silencioso, aunque no supiera cómo demostrar lo que sentía. Era un hombre que confiaba en mí, y yo usé esa confianza como escudo para esconderme de mis propios vacíos. No estoy diciendo esto para autoflagelarme, ni para buscar compasión. Lo digo porque finalmente lo veo, y porque si hay alguna posibilidad de que esto funcione, tiene que partir de una mirada clara, no de la culpa ni de la necesidad de que él me perdone rápido. Hoy por hoy, no sé en qué va a terminar esto. No puedo asegurar que sigamos juntos dentro de 6 meses, ni que el amor vuelva a tener la misma forma que antes. Pero al menos sé que estoy dispuesta a hacer lo que antes no hice, hablar, confrontar, reparar. Sé que si esto no funciona, no será porque no lo intentamos. Será porque a veces dos personas cambian tanto que ya no se reconocen. Pero si nos reconocemos de nuevo, aunque sea en otra versión de lo que fuimos, tal vez podamos construir algo distinto, más honesto, menos cómodo, pero más real. No soy la víctima de esta historia. Tampoco soy solo la villana. Soy una mujer que falló, que mintió, que engañó a alguien que no lo merecía, y que ahora intenta asumir el costo de cada una de sus decisiones. Lo que venga después no lo tengo claro. Pero lo que tengo ahora es esta verdad, y esa verdad es lo mínimo que puedo ofrecerle a Marcos y a mí misma. Y si alguien alguna vez me pregunta qué aprendí de todo esto, les diré que no se trata solo de ser fiel a la otra persona, sino de ser fiel a lo que se siente, a lo que se piensa, a lo que uno quiere o no quiere. Que la fidelidad real empieza mucho antes del sexo. Empieza cuando decides no guardar silencio, cuando eliges el conflicto antes que la traición, cuando en lugar de callarte para evitar una discusión, te arriesgas a perderlo todo con tal de no engañarte. Eso fue lo que no hice, y eso es lo que hoy, por fin, estoy aprendiendo a hacer.